Toda esta semana hemos ido viendo muchos puntos sobre una lesión importante y que se da mucho, que es el juanete, el alus valgus. Pero nos falta un punto muy relevante, que es cuáles son las causas. Ya hemos visto qué ejercicio se puede hacer, qué tratamiento se puede hacer, cómo es, si sirven los correctores o no, pero nos falta pues cuáles son las causas de desarrollo de esta lesión, algo sumamente importante. Pues bueno, son básicamente 4 causas. Como te digo, tienes toda la información anterior a este vídeo en el perfil sobre el juanete, en una lista de reproducción sobre el juanete, así que no dudes en mirártelo. Estas 4 causas son bastante diferenciales, ya que, bueno, primero, son distintas entre sí y segundo, pues quien suele tener esto suele tener un juanete o suele tener una tendencia. El primero es un factor que está muy presente en muchas lesiones, que es el factor genético, el factor hereditario. Y es que hay un cierto componente estudiado sobre la heredación y la propagación de esta condición, porque no es realmente... sí es una enfermedad, pero se cataloga más como un proceso degenerativo del pie, de la pisada, aunque ya veremos que también puede ser derivado de una enfermedad, pero en este caso, pues ese factor heredativo, pues suele darse generación tras generación, dependiendo de pues la fisionomía de la persona, la genética, etcétera, etcétera. Y es un factor muy importante que hay que tener en cuenta y que siempre hay que preguntar cuando se presente esta lesión o un atisbo de esta lesión. Después tenemos las condiciones físicas del propio pie, y en este caso me estoy refiriendo principalmente, aunque también puede ser, por ejemplo, a la formación del propio dedo, si tenemos un dedo más largo, un dedo más ancho, un dedo distinto a lo lógico, el primer dedo siempre hablamos en el alus valgus, en el juanete, pues en este caso lo tenemos, pero presente en cuanto a que el pie seguramente puede tener una tendencia a la pronación. La pronación es básicamente el pie en valgo, es decir, un pie pronado. Esto es que, bueno, si tenemos el puente específico del pie, como estás viendo aquí al lado mía, pues no existe, no aparece, probablemente pues si aparece es muy liviano o casi inexistente. Esto es producto de que todo ese lateral del pie, todo ese borde lateral del pie, pues contacta mucho más de lo que debería. Entonces, por lo tanto, ese arco plantar existente en la mayoría de seres humanos, pues empieza a desaparecer o tiene una tendencia a, pues literalmente, pues irse por ahí porque obviamente, pues como ves, no lo estás viendo. ¿Y esto por qué es? Pues puede ser desde una biomecánica que empiece en la pelvis, que tenga una tendencia hacia el valgo, que el valgo, como te digo, es igual que la pronación, es decir, el pie justo que linda al suelo. ¿Y por qué esto puede generar o puede conllevar a tener un juanete? Pues lo puede conllevar ya que, si te das cuenta, el dedo cuanto más apoyo tenga en la parte pronada, es decir, cuanto menos arco tenga, pues mucho más apoyo hay del dedo gordo del pie, ¿no? Creo que es bastante lógico el pensar que obviamente si tú vas a tener menos arco plantar es porque pisas mucho más con el borde medial del pie, es decir, el borde del primer dedo del pie, y por lo tanto esta tendencia puede empezar a originar problemas y déficit a nivel de que el dedo pues empieza a doblarse debido a la carga tan grande que va a soportar, cosa que en un pie varo o en un pie con una pisada neutra no pasa. Aparte de esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos algo que tiene bastante que ver también con la pisada pronada, que es el tema de los zapatos compresivos. Y este es el tema y el kit de la cuestión. La mayoría porque estos factores al final, las condiciones físicas del pie y las hereditarias, son un poco complicadas de revertir, ¿no? Pero hay un factor que el ser humano, pues como que siempre se ha empeñado en tener, una papeleta que se ha empeñado en tener hacia la causa del juanete, que es el zapato compresivo. El zapato compresivo es un zapato muy sólido que no te permite tener la apertura lógica de los dedos de tus pies y en este caso del pie entero, aunque lo centramos en el antepié, en la zona más distal del pie, el final del pie, donde están los dedos. Entonces tú imagínate, te lo voy a hacer con la mano, ¿vale? Imagínate en esta mano, pues que yo tuviera aquí como un calzo que está todo el rato empezando a juntarme los dedos. ¿Qué le pasaría al primer dedo? Pues que empezaría a lateralizarse, que es justamente lo que le pasa a un dedo en un juanete. Entonces, ¿cuál es este tipo de zapato? Pues mira, vamos a hablar después de uno en concreto que vaya telita el zapatito este, que lo usan pues la mayoría, no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje de mujeres y muchas veces pues obligadas por sus condiciones de trabajo, las cosas como son.
Y bueno, pero primero nos centramos en el propio zapato compresivo. Este zapato sea muy elegante para las bodas, para eventos importantes, pero es un zapato que no te permite tener ningún tipo de apertura. Entonces, ¿que lo tengo que llevar obligadamente? Pues lo que hay, tío. Si te puedes coger uno que sea bastante más acondicionado a tu pisada, mejor. Si no, pues ya está. No hay otra. Pero sí que, por favor, lo que sí os pido es que es importante tener una higiene del pie. Higiene del pie no es duchar al pie, que también, después huele fatal. Higiene del pie es que tú tengas una buena condición de pisada. ¿Y esto en qué se basa? En que dale libertad al pie. Es decir, cuando tú estés en tu casa, cuando tú estés en terrenos que ya conozcas, cuando tú estés paseando por algún sitio que sea un terreno tranquilo, sin ningún tipo de problema, pues ve descalzo o ve con un zapato, un barefoot o un zapato minimalista, un zapato que no tenga mucha agresión hacia la pisada, que no te vaya, pues no te vaya a combinar, ni te vaya a poner un tacón, ni te vaya a poner nada, sino que vayas dándole libertad al pie. Veo muchas veces que en casas, mujeres, hombres, mayores, chicos, de todo, usan zapatos muy compresivos. Típica persona que lleva un zapato súper compresivo, con un tacón además alto. ¿Por qué? Estás en tu casa, deja el pie con libertad. Después le miras el pie, te llega la consulta, te dice que le duele no sé dónde y tú ves que tiene una formación su pie, primero muy gastado y segundo que le estás viendo que tiene los pies como arrugados hacia adentro, ¿no? Y dices, ¿tú esto qué es? Lateralizado, que tiene un juanete y tiene un juanete de desastre, que es un juanete en el quinto dedo. Y dices, ¿tú esto por qué? Pues esto es consecuencia, aparte de otros factores, obviamente, uno es de ese zapato que estás utilizando. Oye, dale más libertad a tu pie. Eso sí, de forma progresiva, no vayas a ser un radicalista y de repente te dé por ir todo el rato con descalzo. Porque es que, primero, tu tendón de Aquiles probablemente y tu, bueno, toda la fatiga que va a tener tu tríceps sural, el gastrone, los gemelos y el sóleo, va a ser brutal. Entonces ten cuidado con eso. Y después vamos a hablar de un tema que vaya tela, que es el que inventó los tacones. El que inventó los tacones, aparte de hacerse rico, pues hizo una desgracia al ser humano, ¿no? Porque sí, te basas en el aspecto estético de que estiliza la figura de la mujer, porque, en fin, lo típico, ¿no? Pero claro, te estás olvidando de la carga absurda que se está llevando el antepié. Vaya, te lo explico. Cuanto más tacón tú tengas, el talón del pie está más elevado. Y al estar más elevado, la carga a la pisada recae mucho más hacia la zona pues de más arriba, ¿no? La zona del antepié. La zona distal que se conoce en anatomía, que son los dedos de los pies, que en este caso son las falanges, y los metas. Ahí es donde recae. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ahí vienen las malformaciones, y no solo las malformaciones, sino un montón de neuromas, es decir, problemas a nivel nervioso que a nivel radicular empieza como a irte dolor hacia los dedos de los pies, como latigazos. Y todos estos problemas son consecuencias de un mal reparto de la carga. El ser humano no está adaptado para que la gran mayoría de fuerza de carga que genere tu pie, porque piensa que el pie es el último punto de contacto y el primero, es decir, es donde recae toda la carga y él la reparte. Por lo tanto, el que tú tengas toda la carga en el antepié, esto va a favorecer que el dedo empiece a tornarse, a doblarse y a tener otras lesiones más allá del juanete incluso. Y por último, una que es bastante obvia, ¿no? Que es, pues, padecer alguna enfermedad, ¿no? Como puede ser un proceso artrítico, una artritis, por ejemplo, reumatoide, que es un proceso degenerativo y que poco a poco puede irte deformando el dedo adoptando esa forma de juanete. Y estos son básicamente los 4 grandes factores. Acuérdate que tienes qué es un juanete, cuál es el tratamiento, correctores sí o no, en el perfil. Suscríbete si te ha gustado y nos vemos la próxima.